Hola, en esta clase vamos a ubicarnos en un tema central que tiene que ver con las políticas públicas de comunicación. Esto es el modo en el cual el Estado aborda la regulación, las cuestiones de libertad de expresión y de comunicación desde una óptica diferente a la que venimos trabajando hasta aquí, digamos, desde la creación o la aparición de la radio como medio masivo de comunicación y luego la televisión. Lo que tuvimos fue un trastocamiento de la doctrina clásica de no intervención del Estado, que se transformó progresivamente en un proceso de regulación cuya base se da a partir de la intervención del Estado. Este desarrollo se puede ubicar con un inicio en 1927, con la regulación europea de la mano de la BBC en Gran Bretaña y en Estados Unidos, con modelos muy diferentes entre sí, pero con un aspecto que los unifica de alguna manera, que es la preocupación por el Estado por garantizar el interés general. El Estado se ve obligado a intervenir, digamos, y en esto radica la diferencia con la doctrina clásica de no intervención estatal, sobre la base, en principio, por lo menos, de la necesidad de administrar un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico. Este va a ser el factor cardinal que de alguna manera dé cuenta de la necesidad de intervención del Estado y que de alguna manera con el devenir de los años va a ir convirtiéndose en un factor ya de un carácter menos radical, menos importante. Decíamos dos modelos de regulación diferentes, el europeo y el estadounidense, donde la definición formal en un caso es de servicio público, el europeo, y de interés público, el estadounidense. Estos dos modelos, que van a tener distintos modos de intervención del Estado, a pesar de estar marcados por el interés general, van a ser los que irradien sobre el resto del planeta en los modos que va a adoptar cada país para establecer su regulación. En el caso de América Latina, el modelo rector va a ser el modelo estadounidense, mientras que en toda Europa y otras zonas del planeta va a ser el modelo europeo. Hoy por hoy, estos dos modelos, considerados originalmente como dos modelos radicalmente diferentes, no existen en su pureza, entre comillas, en ningún lugar del mundo. Hoy por hoy han ido cambiando y se pueden establecer relaciones de semejanza entre ambos, muchas más que las que se podían pensar a principios del siglo XX. En su matriz inicial, el modelo europeo se caracteriza por una muy fuerte presencia del Estado, que es el que define el usufructo de las frecuencias en manos públicas, el que establece un modo de financiamiento a partir de un canon, del cobro de un impuesto que va a financiar todo el sistema, y donde la preocupación central está en tres pilares que van a ser informar, educar y entretener. El modelo de servicio público europeo tiene un eje también muy importante, que es el de, a pesar de esta fuerte presencia del Estado, una desgubernamentalización de los entes de administración y producción de la información del servicio público. En el caso de Estados Unidos, el servicio va a ser delegado en manos privadas prácticamente desde sus inicios. La llegada del PBS o del servicio público de broadcasting en Estados Unidos va a llegar prácticamente 40 años después del surgimiento de la radio, y es un servicio que se caracteriza por un financiamiento a partir de las emisiones publicitarias, con lo cual es un financiamiento privado, y la intervención del Estado, la preocupación del Estado por los contenidos que se difunden en el sistema es muy lejana. Esto no obsta a que periódicamente el Estado establezca algunos controles, algunas regulaciones y fundamentalmente una preocupación por la competencia. De todas maneras, los sistemas son diferentes y la intervención estatal se manifiesta de distintos modos. En el caso de América Latina, la intervención del Estado se caracterizó por ser similar al modelo estadounidense, aunque cada país fue adoptando sus distintos matices, y una característica muy importante de la mayor parte de los sistemas mediáticos en América Latina fue el surgimiento progresivo
de los sistemas, esto es la aparición de las radios y luego la aparición de los canales de televisión, en muchos casos asociados con medios gráficos preexistentes, desde un ordenamiento bastante, valga la paradoja, bastante anárquico. Esto es, sin leyes que regularan la aparición de estos sistemas mediáticos y con una especie de autorregulación. Esto se convierte de algún modo en una perspectiva desde la industria o desde el comercio, donde lo que se plantea es que el Estado debe mantener el mismo o la misma posición que respecto a los medios gráficos. Esto es la no intervención. Esto hizo que durante muchos años en muchos de nuestros países no hubiera regulaciones o hubiera regulaciones muy parciales con normas de baja institucionalidad, esto es, con ausencia de leyes que regularan los sistemas. En el caso, por ejemplo, argentino, la primera ley llega 33 años después del surgimiento de la radio, esto es recién en 1953. En muchos otros países tenemos situaciones muy similares y con regulaciones bastante escasas, con un contenido muy administrativista y con poca preocupación de parte del Estado por el contenido de lo que circula en estos medios. En este sentido, digamos, lo que podemos identificar es que las políticas de comunicación en su inicio se plantean solo como un conjunto de normas para regular un sistema de medios en un país determinado con muy pocas apreciaciones o consideraciones que escapen a la administración del espectro radioeléctrico y algunos aspectos formales. Esas características dieron cuenta de un momento en la regulación conocido como formalista, por su preocupación solo en los aspectos formales. Una crítica de esta regulación formalista va a ser la que luego dé lugar a un nuevo concepto de regulación denominado contenidista, donde la preocupación efectivamente está dada en otros aspectos que ya no tienen que ver con lo formal administrativo, sino por aspectos que tienen que ver con dos cuestiones o tres cuestiones centrales. Una que se vincula a la participación de la ciudadanía y en este sentido, digamos, con un concepto del funcionamiento de los medios anclado en la idea de democracia y la idea de información como base para el debate democrático. Y por otro lado, una preocupación por aspectos culturales que dan cuenta del rol de los medios de comunicación en la conformación de la identidad de las comunidades de los países. En ese sentido, entonces, se empieza a pensar, esto es más o menos a mitad de los 70, en regulaciones de carácter contenidista. Estas regulaciones van a ser las que, de algún modo, vayan marcando algunas de las pautas que podemos ver en ciertas regulaciones emergentes en las últimas décadas, recién dando forma a nuevas regulaciones que retoman aspectos prácticamente olvidados en los años 70.